Bien, vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo realizar la programación de un graph pero utilizando el lenguaje COP, dado que si algunos manejáis los PLCs 1200 no poseen el lenguaje graph. Entonces, voy a partir de un programa que tenemos ya hecho aquí en graph, ¿vale? Que ya veis que tiene pues una serie de etapas, ¿vale? En este caso tiene 10 etapas. Tiene unas 4 primeras etapas secuenciales, después se divide en 3 ramas alternativas y luego la última rama se vuelve a dividir en otras 2 ramas alternativas y luego confluye todo el graphet en la etapa 6. Luego de esta etapa 6 se bifurca y puede ir a la etapa 1 o a la etapa 2 dependiendo si ha habido una petición de fin de ciclo o no. Vale, entonces, ¿esto cómo podría yo hacerlo en COP? Pues una forma sencilla sería irnos a las variables del PLC y nos definimos tantas etapas como tenemos en nuestro graph, en este caso 10 etapas. Entonces, me voy a agregar una tabla, ¿vale? Y aquí me definiría etapa 1, ¿vale? Y voy a utilizar la zona de marcas. Voy a ver, como estoy cogiendo un ejercicio que ya estaba programado, pues tengo que tener cuidado de no solapar con las direcciones que ya utilizaba. Aquí utilizaba las M0, M2, M4, M6, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, pues la M10, ¿vale? Que no las he utilizado para nada. Entonces aquí pondría la etapa 0, sería la marca 10.0. Vale, como tengo 10 etapas, pues arrastro 9 variables más y ahí ya me habría creado yo las variables para mis etapas. Entonces vendría aquí y vemos que la etapa inicial, la stick 1, se puede activar bien con el first scan, porque es la etapa de inicio, o bien puedo venir de la transición 6, que sería etapa 6 y la transición 6. Vale, entonces la transición 6 en este caso, pues bueno, es un temporizador. A ver, sería una marca de fin de ciclo, ¿vale? En la transición 6, ¿vale? Que esta ya la tengo por ahí creada. Voy a ver si tengo que crear alguna cosa más para las transiciones, que creo que no. ¿Vale? Son todo sensores. ¿Vale? Que hay un temporizador, que ese pues a lo mejor me interesa crearlo. Temporizador, pero es el mismo. Nada, simplemente yo creo que el temporizador. Entonces voy a añadir una variable más, que la voy a llamar team4 para el temporizador. Vale, si luego me sale alguna más, pues ya la crearé. Entonces, esta primera etapa tendría que activarla con el first scan. Entonces, para eso nos añadimos un bloque set reset. Activaríamos la etapa 1, que se activaría con el first scan, y se activaría con la etapa 6, etapa 6 y la marca de fin de ciclo, hemos visto. Vale, de la etapa 1 se resetea con la etapa 2. Vale, entonces ya tendría programada la etapa 1. La etapa 2 se activa con la etapa 1 y el pulsador de marcha. Entonces aquí meteríamos un bloque SR
etapa 1, perdón, etapa 2, que se activa con la etapa 1 y el pulsador de marcha. Se desactiva con la etapa 3. Vale, pasaríamos a la etapa 3, que se activa con la etapa 2 y el At Scale Entry negado. Vale, y de la etapa 3 va a la etapa 4. Entonces aquí colocaríamos otro bloque SR, etapa 4, perdón, etapa 3, se desactiva con la etapa 4 y se activa con la etapa 2 y el negado de el At Entry, At Scale Entry, At Scale Entry. Vale, pasaríamos a la etapa 4. Vale, en la etapa 4 se nos activa con la etapa 3 y el At Scale. Vale, y de la etapa 4, esta es más peligrosa porque podemos ir a la etapa 5, 7 y 8. Vale, entonces aquí pondríamos un bloque SR, se activaría con la etapa 3, la señal At Scale, activaríamos la etapa 4, vale, y se desactivaría etapa 5, 7 en paralelo y 8. Vale, la etapa 5 se activaría con la 4 y TIN 4 y sensor de visión igual a 4. Vale, es decir que esta etapa 4 nos tiene que activar un temporizador. Vale, lo podemos programar si queréis aquí. Programaríamos un TEON. Vale, multiinstancia para meterlo aquí en el propio FB de un segundo. Vale, y aquí en la salida activaríamos el TIN 4, ese que hemos creado en la tabla de variables. Vale, entonces la etapa 5 se activaría con la etapa 4 y el TIN 4. SR, etapa 5, y de la 5, si vemos el grafet, va siempre a la 6. Entonces el 6 nos desactiva la 5. La 6 se nos activaría con la 5, 5, 7, 9 o 10. Vale, la 5, la condición de transición sería el fotofin izquierda. Entonces aquí pondríais etapa 5, fotofin izquierda, nos activa la etapa 6. Pero esta etapa 6 también podemos venir por la etapa 7 y la transición 9, que es el fotofin derecha. Vale, este es negado, fotofin derecha. Y también podemos llegar por la etapa 9, etapa 9,
y en la rampa exit. Ya veis que esta etapa pues es un poco más larga que las otras, porque confluyen varias ramas en ella. Entonces cada rama que confluye nos va a ser una rama en paralelo que tenemos que anexar. Etapa 10, transición 14, que sería el photofin salida. Normalmente cerrado. Vale, y de esta etapa 6, si os fijáis en el grafet, podemos ir a la etapa 1 o a la etapa 2. Entonces aquí podríamos poner etapa 1, etapa 1 o etapa 2 en paralelo, porque puede ir a una o a otra, no a las dos a la vez. Y con esto habríamos hecho la etapa 6, que es una de las más largas. La etapa 7 sería etapa 4, ítem 4 y visión igual a 1. Ahora me estoy acordando que en la etapa 5 se me olvidó poner la transición, era TIN 4 y visión igual a 4. Vale, voy a hacer un copia y pega y me voy a la etapa 5, que será el segmento 5. Vale, le añadimos el visión igual a 4. Vale, la etapa 7 es muy parecida a la 5, entonces hago un copia y pega. Sería etapa 4, TIN 4 y visión igual a 1. Y aquí se activaría la etapa 7. Vale, si miráis el grafo, de la 7 siempre va a la 6. Vale, entonces esta ya estaría hecha. Después la etapa 8 sería con la etapa 4 y TIN 4 y sensor de visión distinto a 1 y a 4. Vale, entonces me podría valer esta, que es muy parecida. Etapa 4, TIN 4, sensor de visión distinto a 1 y distinto a 4. Con esto activaríamos la etapa 8. Vale, de la etapa 8 podemos ir a la 9 y a la 10. Entonces aquí pondríamos etapa 10 y en paralelo la 9. Veis que el ejercicio es largo, pero no es difícil. O sea, si tenemos bien hecho el grafet, es muy mecánico. Después pasaremos a la etapa 9, que sería con la 8 y la transición 11. Que sería que el peso esté entre 35 y 45. Vale, entonces voy a copiar esto, así no lo tengo que pegar, o sea, no lo tengo que hacer de cero. Y aquí pondríamos etapa 8, el peso entre 35 y 45, se reset, etapa 9, y de la 9 vamos a la 6. Vale. Luego tendríais la etapa 10, que sería muy parecida a esta.
Lo único que aquí se activaría con la transición 13, que sería el peso entre 70 y 80 kilos. Vale, entonces puedo copiar esta, porque son muy parecidas. Copio, pego, cambiamos aquí el peso entre 70 y 80. Y aquí en vez de etapa 9, pues será etapa 10. Vale, con esto ya tendría programadas las etapas y tendría también programado el único temporizador que había. Me faltaría también de programar, que lo tenía programado aquí en instrucciones permanentes anteriores, el fin de ciclo, ¿vale? Entonces este fin de ciclo, pues yo creo que igual hasta me deja copiarlo y pegarlo, ¿vale? Lo único que en vez de stick 1.x, pues ahora será etapa 1. Y ahora me faltaría programar las salidas, ¿vale? Las salidas, pues bueno, tendríamos que venir a la tabla de variables. Vamos a ir a la tabla general donde tenemos las salidas. Pues aquí solo he creado una tabla solo para las etapas. Entonces le doy aquí a mostrar todas las variables. Vale, y entonces aquí veríamos cuáles tenemos que programar. La cinta de entrada, que es la Q00, pues bueno, tendremos que ir al graph y ver en qué etapa se activa la Q00. Vale, aquí la tengo activada en la etapa 1 nada. Se activa en la etapa 2. Cinta de entrada en la etapa 3. Etapa 2 y etapa 3. Vale, entonces yo ahora aquí vendría y diría, pues si está en la etapa 2 o está en la etapa 3, vale, se activa la cinta de entrada. Vale. La cinta de pesaje, que es la Q00, pues lo mismo, tendría que ir y ver en qué etapas se nos activa. Vale, pues en este caso se activa en la etapa 2 no, en la 3 sí que está activa, en la 4 no porque está parada. Vale, este sí que estaría en la 5, 7 y 8. Vale, entonces aquí pondríamos etapa 5, 7 y 8. Podría copiar este porque es parecido. Etapa 5, etapa 7 y etapa 8. Nos activan la cinta de pesaje. Vale, y así tendríamos que ir haciendo con todo lo que sean salidas digitales. Lo que son señales analógicas, que tenemos algunas cintas que van por analógica, pues esas tendríamos que hacerlas con un move. ¿Vale? Por ejemplo, la cinta en la etapa 0 nos para las tres cintas, izquierda, derecha y salida. Vale, en la etapa 5, sin embargo, les da velocidad a algunas de ellas. Y en la etapa 6 las vuelve a parar. Vale, entonces podrías poner etapa 0, perdón, etapa 1 y etapa 6.
nos mueven un 0 a la cinta derecha a la cinta izquierda y a la cinta de salida al frente. Vale. Luego habría que ver en qué etapa se les da velocidad, ¿vale? Que sería en la etapa 5, pues se activa, por ejemplo, la cinta izquierda a 27.000 y pico. Vale, entonces aquí pondrías etapa 5, etapa 5, movemos esto, por ejemplo, ya veis que cuesta un poco. Esto se podría hacer, en vez de poner el MOV, se podría hacer en SCL 27648 a cinta izquierda. Vale, luego tenéis en la etapa 7, sería la cinta derecha, la que se va a esa velocidad. Entonces podría hacer, las voy a sacar aquí todas, sería en la etapa 7, y aquí cambiamos simplemente que va a ser la derecha. Vale, y luego ya la cinta de salida, que también va por analógica, pues bueno, sería que en la etapa, es un poco locura, moverse aquí en esta pantalla tan pequeña. A ver, en la etapa 8, la de frente estaría en la etapa 8, en esta ya no está, y en esta tampoco. Vale, o sea, solo estaría en la etapa 8. Entonces, bueno, pues eso, que la idea es hacer las etapas, como habéis visto que se hace, y luego ir viendo las salidas, en qué etapa se activan. En el caso de las salidas digitales, cinta, salida frente. Y luego aquí en el IN 27648. Vale, a mí me faltarían de programar aquí todavía algunas salidas digitales, pero serían todas igual que estas que hemos hecho. Entonces eso, como resumen, pues definir para cada etapa del graph tendríamos aquí un bloque set reset. Vale, aquí tendríais tantas ramas en el set como ramas entren a la etapa, en este caso el first scan y la etapa 6. Entonces pondríamos la etapa anterior y la condición de transición. Y luego en el reset las etapas a las que pueda evolucionar esa etapa. En este caso la etapa 1 solo puede evolucionar a la 2. Así completaríamos las 10 etapas y después ya pasaríamos a programar las salidas. Entonces tendría que mirar la cinta de entrada en qué etapa se activa. Y entonces las coloco todas las etapas en las que se activa en paralelo. Vale. Cinta de pesaje, ¿en qué etapa se activa? Y coloco todas las etapas en las que se activa en paralelo. Y así tendría que ir haciendo con el resto de salidas, ¿vale? Que tengo rodillos y otro tipo de cintas que no he programado aquí. Y si son analógicas, pues entonces en ese caso, pues si simplemente es que van a cero, buscarías todas las etapas que detienen esas cintas, metes un 0 y con un MOV a las cintas correspondientes. Y si no son a cero, pues etapa 5, envío 10 voltios a la cinta izquierda. Etapa 7, envío 10 voltios a la cinta derecha. Según nos vaya mandando el graph. Entonces esta sería la forma de hacerlo, por ejemplo, en un 1200, que no tenemos programación en graph. Pues hacer primero el graph en papel,
que sería el equivalente a este que tenemos aquí hecho en Graph, y luego el pasarlo al programa ya veis que es automático, que no hay que pensar mucho, que es inmediato. Bueno, al final, si repasamos un poco el ejercicio, pues bueno, quedaría esa etapa 1. La etapa 2 me había dejado esta rama, ¿vale? Porque podemos venir de la etapa 6 y el fin de ciclo. Etapa 3, etapa 4 con su temporizador, etapa 5, etapa 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y el fin de ciclo, ¿vale? Luego las salidas, pues bueno, no he puesto todas, pero pues, las que corresponden a la cinta de entrada sería etapa 2 y 3. Cintas de pesaje, pues me fijo en las etapas en las que aparece. Y los rodillos, que antes no los tenía puestos, pues bueno, pues la rodillo izquierda es en la etapa 5, el derecha en la 7 y el de salida en la 5 y 7, ¿vale? Porque no he hecho todas las ramas, he hecho las dos primeras ramas. Luego mandamos un 0 a la salida en las etapas 1 y 6, a las salidas analógicas, y luego pues en la etapa correspondiente activamos las cintas analógicas. Entonces esto lo transfiero y vamos a verlo cómo funciona. Es decir, solo he programado la rama izquierda y derecha. Vale, ya veis que funciona exactamente igual que el que habíamos programado en Graph. Las verdes nos las tira a la izquierda y las azules a la derecha. Vale, aquí pues lo único, pues eso, que si te toca repasarlo, pues no es tan vistoso como en el Graph. Sí que podrías ver aquí en la tabla de variables, pues por qué etapa va. Vale, ahora mismo está en la etapa 7, 1, 2, 4, de la 4 me he saltado a la 7, etcétera. Vale, no es tan visual como el gráfico. Pero bueno, es una forma de hacerlo en diagrama de contactos si nuestro automata no podemos programarlo en Graph. Aparte que en diagrama de contactos nos va a ocupar menos el programa que si lo hacemos en Graph, porque en Graph guarda el PLC, guarda mucha más información de cada etapa. Pues esto es todo.